Dios te bendiga. La Biblia dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Es evidente que la palabra de Dios, cuando un hombre, una mujer, se hallan o se sienten comprometidos con Dios, no tiene por qué detener la palabra, no tiene por qué ocultar lo que ésta dice, no tiene por qué callar lo que la Biblia no calla. Por eso la necesidad de predicar, pero no de predicar falacia, no de predicar sutilezas o filosofías, ni siquiera con psicología, ni con humanismo, ni con sabiduría humana, porque la palabra de Dios le hace el llamado a cada creyente, a cada predicador, a cada pastor, a cada evangelista, a cada uno de los que enseña, a los maestros, a que predique la palabra, es decir, lo que está escrito, no otra cosa. Hay gente que puede contar un testimonio y es válido, pero a veces se cuentan unas historias que lo que hace es quitarle espacio a la misma palabra de Dios. Todo eso, aún un testimonio, es secundario. No es que no se valga, sí se vale, pero primero es la palabra de Dios, cosa que hoy no está pasando. Muchas veces se lee la palabra y vamos a predicar bajo este tema y vamos a hablar de este tema, pero sin embargo ese tema no se toca. Bendito sea Dios. Sin embargo, allí dice la palabra, predica la palabra de Dios. Insta, insiste, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, el tiempo apremia. No es hora de andar con evasivas. El tiempo es ahora. Nosotros no sabemos qué pasará mañana. Solo Dios sabe qué va a pasar mañana. Bendito sea Dios. Dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, reprende. La palabra manda a reprender. Por supuesto, a reprender lo que se está haciendo mal, lo que se está haciendo fuera de la palabra. Nos pudiéramos hacer una pregunta: ¿por qué hay predicadores que no reprenden a nadie? ¿Será porque ellos no son irreprensibles? Porque para reprender, también yo debo ser irreprensible. Bendito sea Dios. Sí, claro, porque el que no es irreprensible va a aplicarse aquel dicho popular que el que tiene rabo de paja no se acerque a la candela. Hoy la corrección no está muy seguido en los púlpitos.
En los púlpitos se ha suavizado el mensaje. Un mensaje conciliador, pero hasta con el mismo enemigo y hasta con el mismo pecado. Aquí no hay paces, predicador. Aquí no se han hecho las paces con el enemigo. ¿Te acuerdas lo que dice Génesis 3:15, el primer versículo de redención en la Biblia? Y pondré enemistad. No ha cambiado ni va a cambiar ese principio bíblico. Dios dijo, y pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. No podemos traspasar esa línea. Todo aquel que hace amistad después de la línea que Dios ha marcado, es como si estuviera haciendo las paces con el enemigo, y por eso no hay reprensión. Porque la Biblia dice que la reprensión vale más. Aleluya, que 100 azotes al necio. Pero también dice que el que ha dejado el camino, la reprensión le es molesta. Entonces alguien dice, no me voy a meter en un lío, en un problema por andar reprendiendo a alguien. Pero aquí Pablo le dijo a Timoteo, reprende. Reprende, pero también le dice con toda paciencia. La paciencia de Dios o del hombre de Dios no es la negligencia. Porque yo conozco pastores negligentes, incapaces de desempeñar el cargo. Todo se lo dejan al tiempo. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién dijo que eso es así? Que es el tiempo el que cura y el que dio la... No. Si alguno está allí al frente de la congregación del Señor y no es capaz de reprender al que mal hizo, quítese de allí. Suelte el púlpito, deje que otro lo agarre. No se dañe más, ni deje que otros se dañen. Bendito sea Dios, porque esto está ocurriendo a menudo. No hay reprensión desde los púlpitos. No porque si predico duro se van. ¿Quién le dijo eso? Alabado sea Dios, porque el hombre de Dios tiene que saber que Dios nos va a reprender. Porque el salmista en el Salmo 141 dijo que el justo me reprenda. Será para mí un excelente favor. Y será para mí un favor y un excelente bálsamo, el cual no herirá mi cabeza. Eso lo dice la palabra. Eso no es cierto que una persona que se le reprenda a un creyente se va a ir. No, porque ahí dice con toda paciencia y con toda doctrina, es decir, según la palabra. Según la palabra. Mire, es tan duro y doloroso ver los permisivos del púlpito. Por eso se convierten en, alguien dice, ese hombre es una madre. Pero lo que pasa es que a veces no sabemos que una verdadera madre reprende a sus hijos, no los deja ir por el mal camino.
Una madre permisiva, pastores y líderes permisivos. La iglesia de Cristo no es desordenada, eso tiene orden. Si lo militar tiene orden, reglas inviolables. ¿Para qué son las reglas y las normas militares? Para seguridad de sus miembros. Porque todo el que guarda las normas y las reglas vivirá más seguro y estará más seguro, a sabiendas que hay peligro siempre. Así son las normas. Al pastor que no le gusta reprender, ojalá y entregara el cargo. Al líder que no le gusta corregir, entrega el cargo. ¿Sabe una cosa? Timoteo era un joven. Y a Timoteo, si le tocaba reprender a un anciano, sí, habían unas reglas. Tenía que haber testigos. Tampoco era en público, pero había que reprenderlo. Bendito sea Dios. Hice con toda paciencia, pero también con doctrina. Vaya hacia la palabra. La palabra corrige, redarguye. ¿Cómo dice la palabra? Que toda ella es inspirada por Dios. Que toda ella es útil. ¿Para qué? Para corregir. ¿Cuál era la diferencia entre Cristo y los escribas? Los escribas sabían la ley, pero no tenían ninguna autoridad sobre ella. No sentían ninguna autoridad cuando Cristo habló. Dijeron ellos como quien tiene autoridad, porque la tiene y cada creyente tiene que tener la autoridad y sobre todo los líderes, tener la autoridad de Dios para que la iglesia no se vuelva un caos, para que no se vuelva como en los días de los jueces. ¿Qué pasó en los días de los jueces? No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Lo ves? Alabado sea Dios para siempre. Allí está consignado en la palabra la corrección para el pueblo. ¿Qué fue lo que fue a buscar Tito a Creta, que era una isla, si mal no estoy? Pablo lo dejó en Creta. ¿Para qué? Para que corrigiera lo deficiente. Iba a decir Tito, no, yo no me atrevo, se me van de la iglesia. No, esa persona es muy carácter fuerte. ¿Le tienes miedo? Entregue el cargo. Así de sencillo. Bendito sea Dios, da un paso al costado. Cualquiera que esté en el liderazgo y no corrige, porque a Tito le tocó corregir, a Pablo le tocó corregir. Pablo le dijo, cuando yo vaya, vamos a poner las cosas claras. Bendito sea Dios. ¿Acaso no corrigió Juan el Bautista a los escribas y fariseos? ¿Acaso no corrigió el Señor? ¿Cómo llamó Juan a la generación de fariseos de aquellos días? Generación de víboras. La víbora que se traga la una a la otra, según se dice. Eso estaba pasando en aquellos días. Y Juan les dijo, ustedes lo que son es una víbora. El Señor, capítulo 23 de San Mateo, una reprensión contra los escribas y fariseos. ¿Usted sabe cuántos se convirtieron de ellos? ¿Cuántos aceptaron la corrección? No dice la Biblia, pero muchos. Porque después dice la Biblia que muchos sacerdotes
Y muchos fariseos obedecían a la fe. ¿Sabe por qué? Porque fueron corregidos. La iglesia hoy más que nunca necesita la corrección. Un hombre sin corrección, un hijo sin corrección. Sobre todo aquel que está empezando. ¿Cuándo lo vas a corregir? ¿Cuando ya sea un maestro? ¿Maestro de qué? Del mal. Redarguye, reprende, exhorta. Exhorta. La exhortación es corrección y consolación. Bendito sea Dios. Por eso, amado amigo, dejamos este mensaje allí. Alabado sea Dios, esperando. Bendito sea Dios, que sea de provecho para tu vida. Alabado sea el Señor de gloria para siempre. Dios te bendiga.